Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Mundaca Díaz. En esta ocasión les hablaré un poco sobre el tema de la farmacocinética. Actualmente estoy cursando la carrera de farmacia técnica. La farmacocinética. La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación que sufren los fármacos en el organismo. La importancia principal de conocerlos y comprenderlos radica en que estos procesos determinan el inicio de los efectos farmacológicos, su intensidad y duración. Acá, como podemos ver en la imagen, la farmacocinética tiene 4 tipos: la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. A continuación veremos un poquito más sobre cada uno de estos procesos. La absorción. En la práctica clínica se administran medicamentos. Esto contiene en su fórmula o ingredientes uno o varios fármacos o principios activos, más los excipientes. Cuando los medicamentos se administran, ocurre primero la liberación del principio activo, y el tiempo que tarda en liberarse depende de la forma farmacéutica utilizada. Una vez liberada el fármaco o principio activo del medicamento, se da inicio al proceso de la absorción. Como podemos ver acá, tenemos un ejemplo de un jarabe. El jarabe que contiene. El jarabe tiene un excipiente más un fármaco, que eso luego es absorbido por la persona. Los siguientes factores son importantes en el proceso de la absorción. La constante de disociación del fármaco, valores de la constante de disociación menores de 6.9, que el fármaco es ácido, y el valores como arriba del 7.1 indican que es básico. pH del medio nos indica que la concentración de iones de hidrógeno que hay en el medio que rodea el fármaco. Características de la membrana: grosor, tamaño, irrigación, tiempo de contacto e integridad. Efectos del constante de disociación y del pH. Podemos decir que los fármacos ácidos se absorben mejor en medios ácidos y fármacos básicos se absorben mejor en medios básicos. En cambio, fármacos ácidos en medios básicos y fármacos básicos en medios ácidos no se absorben bien, o su velocidad de absorción es lenta, porque en estas condiciones la fracción o cantidad del fármaco disociada o ionizada es mayor en comparación con una fracción o cantidad no disociada, liposoluble. Factores que afectan en el proceso de la absorción. Factores fisiológicos: la edad y el embarazo. Factores patológicos: vómito, diarrea, algunos fármacos y alimentos también. Distribución: cuando los fármacos administrados llegan a la circulación o torrente sanguíneo, inmediatamente se inicia el proceso de la distribución. La distribución de los fármacos se define como el proceso mediante el cual los fármacos se distribuyen hacia los órganos o tejidos afines de él. Factores importantes en el proceso de la distribución: flujo sanguíneo del órgano o tejido. Los fármacos llegan primero a los órganos más irrigados, como por ejemplo el hígado, y al final llegan a los tejidos, sus órganos menos vascularizados, como el tejido adiposo. Solubilidad del fármaco. Los fármacos hidrosolubles se distribuyen principalmente hacia el agua, el corporal total, y liposolubles hacia el tejido adiposo. Unión a las proteínas plasmáticas. Los fármacos se unen a las proteínas plasmáticas mediante cargas eléctricas. El porcentaje de unión es variable para cada fármaco. Volumen de distribución: es la cantidad de líquido en que un fármaco aparentemente se diluye. Metabolismo: es el proceso mediante el cual los fármacos son transformados a moléculas más polares para que se puedan excretar más fácilmente. El principal órgano que participa en este proceso es el hígado. Durante este proceso a los fármacos se les puede ocurrir lo siguiente: transformarse a una molécula más activa o tóxica.
transformarse a una molécula inactiva, transformarse para dar actividad biológica, profármaco. Fase 1. Son reacciones químicas muy simples, oxidación, reducción, hidrólisis, etc. De estas reacciones químicas, las más importantes y las que ocurren son las reacciones de oxidación que realizan las enzimas del citocromo. P450-CIP. El CIP de 450 es una familia muy grande de enzimas que se encargan de metabolizar o biotransformar muchas sustancias en el organismo, entre ellas los fármacos de todos los citocromos. El más abundante que participa en el metabolismo de la mayoría de los fármacos es el CIP3A4 y CIP3A5. Fase 2. Se les llama también reacciones de conjugación debido a que esta reacción se conjuga con la molécula del fármaco o metabolito previamente formado en las reacciones de la fase 1. Una molécula grande de naturaleza polar hidrofílica, como el ácido glucurónico. Factores que afectan en el proceso del metabolismo. Factores fisiológicos, edad, embarazo. Factores patológicos, enfermedad hepática, los fármacos y alimentos. La eliminación es el último proceso de la farmacocinética. El principal órgano que participa en este proceso es el riñón. A nivel renal, los fármacos se pueden eliminar por filtración y o proceso tabular, pero también a nivel tabular se pueden reabsorber. Por lo tanto, para el proceso de eliminación es importante conocer el pH de la orina y la constante de disociación del fármaco. A diferencia del proceso de absorción, los fármacos ácidos se eliminan mejor en medios básicos y los fármacos básicos se eliminan mejor en medios ácidos. Sin embargo, cuando los fármacos son ácidos y el pH de la orina es ácida o bien cuando los fármacos son básicos y el pH de la orina es básico, entonces los fármacos no se reabsorben, es decir, se reabsorben a nivel tabular, ingresan nuevamente a la circulación. Los siguientes son los ejemplos por las vías en los cuales se eliminan los fármacos en el organismo. La orina, la bilis, heces, leche materna, respiratoria, sustancias volátiles como el alcohol, saliva, sudor, lágrimas, semen, flujo vaginal, piel, uñas y cabello. Factores que afectan el proceso de la eliminación. Factores fisiológicos, la edad y el embarazo. Factores patológicos, la enfermedad renal, fármacos y alimentos. Bueno, acá son algunas referencias de la bibliografía donde he sacado nuestra información. Gracias, eso sería todo en esta exposición.